Una de las caricaturas favoritas de muchos niños y niñas que sigue vigente hasta el momento. Personajes coloridos y tiernos que nos llenan de alegría y aventura. Pero todo es como parece. En realidad son tiernos y amigables. Quédate a descubrirlo. Bienvenido a Voces Ocultas, donde las historias no solo se cuentan, se sienten. Aquí no verás caricaturas como las recuerdas. Prepárate para descubrir el lado más oscuro de aquello que creías inocente. Hoy no estás solo, y al final de este video, tal vez tampoco quieras estarlo. Quédate hasta el último segundo, porque el final es lo último que quiere encontrarte. El bosque cercano a Pueblo Paleta respiraba con una quietud inquietante. Las hojas crujían bajo un viento que parecía arrastrar susurros. Ash, Misty y Brock habían acampado allí, buscando descanso tras un día de entrenamientos agotadores. Pero esa noche, la tormenta no tardó en estallar, lanzando truenos que retumbaban como martillos sobre el suelo. La lluvia golpeaba con fuerza la tienda y obligó a los tres a correr bajo la oscuridad, hasta una cabaña abandonada que parecía haber sido olvidada por el tiempo. Sus ventanas rotas y puertas desvencijadas emitían un aura de abandono que hacía que el corazón latiera más rápido. Sin embargo, el refugio ofrecía un respiro, aunque cada sombra parecía moverse por sí misma, acechando la esquina de la vista, y cuando entraron, un olor a madera podrida y humedad los envolvió como un manto sofocante. El aire estaba pesado, cargado de una electricidad extraña que hacía que la piel se erizara. Y allí, en un cuarto sellado con símbolos tallados en el suelo, un único objeto los esperaba: una pokebola negra, opaca y sin reflejos, colocada como si alguien la hubiera dejado a propósito para que la encontraran. Ash la tocó sin comprender, y al hacerlo, una voz familiar reverberó en su mente, la voz de su madre, clara y suplicante. Un escalofrío recorrió su espina dorsal mientras susurraban: sálvanos. Ash, no dejes que nos usen más. El miedo y la confusión se mezclaron con un dolor punzante que nunca había sentido. Por un instante creyó que el mundo entero había dejado de existir, salvo él, la voz y la pokebola en Brock. Siempre atento a lo extraño, comenzó a inspeccionar la habitación y descubrió un compartimento secreto detrás de un panel suelto. Dentro había un viejo diario con cubiertas gastadas y páginas amarillentas que crujían al abrirse. Mientras leía, la luz de la tormenta iluminaba los símbolos del suelo como si fueran portales, revelando que lo que tenían frente a ellos no era un simple experimento Pokémon, sino algo mucho más siniestro: el Proyecto Pocket, encabezado por alguien que todos conocían como Profesor Oak, pero cuyo verdadero nombre era Dr. Oswald Akira. Un genetista obsesionado con el esoterismo había encontrado la manera de encapsular almas humanas en cuerpos pequeños, atractivos, manipulables. Los Pokémon, la idea era tan brillante como aterradora. Los niños, al no tener filtros racionales, podían vincularse emocionalmente con estas entidades y canalizar su energía, mientras que los adultos, demasiado conscientes y rebeldes, eran inútiles para el experimento, atrapados dentro de la pokebola sin posibilidad de escape. Cada criatura que Ash, Misty y Brock habían visto y amado llevaba un secreto devastador. Cada mirada de Pikachu, cada parpadeo de Psyduck ocultaba un fragmento de vida robada. La realidad se retorcía como un espejo quebrado frente a ellos. Esa noche, mientras Ash intentaba dormir, Pikachu se acercó y emitió una señal psíquica tenue. La habitación se llenó de un zumbido apenas perceptible. En su sueño, Ash vio a una mujer en bata de laboratorio corriendo entre filas de tanques donde criaturas flotaban suspendidas en líquido verde. La mujer no era otra que su madre. Aunque se hacía llamar Doctora Aurelia, su rostro reflejaba angustia y determinación, mientras una voz resonaba en su alma: es fuerte, ella puede revertir el proyecto, pero no lo sabrá.
no mientras crea que es solo una madre más. Ash despertó empapado en sudor, sintiendo que el tiempo mismo se había doblado. Cuando miró a Pikachu, sus ojos brillaban con un destello de inteligencia que iba más allá de cualquier Pokémon, como si supiera algo que él aún no comprendía. Al día siguiente, al llegar a Ciudad Celeste, la rutina se rompió con la intervención de la oficial Jenny, quien los detuvo con excusas débiles y poco convincentes sobre inspecciones rutinarias. Misty notó algo extraño. Psyduck se escondía detrás de ella, temblando como si percibiera un peligro que nadie más podía ver. Esa noche, Brock decidió seguir a Jenny, cruzando callejones oscuros y entrando en un edificio sin letreros. Cámaras vigilaban a cada paso, mostrando a niños entrenadores dormidos, entrenando. Archivos con sellos de la Liga Pokémon y la firma de Oak cubrían escritorios. Jenny habló por radio con voz firme en el sujeto a 007. Ash está comenzando a recordar. Instrucciones, por favor. Mientras en el exterior, la ciudad parecía normal e inocente, pero dentro de ese edificio, la manipulación era total. Los niños eran piezas en un tablero que nadie más veía. Si esta historia te está poniendo la piel de gallina, recuerda suscribirte al canal, activar la campanita para que no te pierdas las próximas narraciones y deja tu like para apoyar a que sigamos contando estas historias prohibidas. Ahora, volvamos a la colina. Al día siguiente, el grupo exploró una biblioteca abandonada. Polvo cubría los estantes y libros que parecían no haber sido tocados en décadas. Entre ellos, encontraron archivos de nacimiento falsificados, fotos de padres desaparecidos, documentos que demostraban que cada niño entrenador famoso compartía un patrón inquietante. Sus padres habían desaparecido sin dejar rastro. Cada Pokémon inicial recibido contenía el alma de uno de esos padres, sometida y rediseñada para mantener un vínculo emocional y garantizar la obediencia. Las batallas, pensaron, servían para mantener las almas activas, debilitadas, sumisas, si no pelean. Comenzaban a recordar. Misty no pudo contener las lágrimas al mirar a Psyduck. Sus ojos se llenaron de recuerdos fragmentados, confusión y dolor. Mamá, murmuró. La sensación de peligro se intensificó cuando, durante un ataque del equipo Rocket, Ash intentó defenderse, pero James lo detuvo, gritando: Ash, escúchame, estamos tratando de liberar a Pikachu. Jessie reveló una verdad, que heló la sangre de todos. Había sido aprendiz de la doctora Aurelia antes de que le borraran la memoria. Cada pista dejada por su madre tenía un propósito oculto, un mensaje cifrado que solo los niños podían interpretar. Pikachu no era un Pokémon, era una caja fuerte, un receptáculo de vida humana. Si lograba recordar, podría revertir el proyecto Meowth. Con una voz más grave y solemne que nunca, añadió: nos hacen ver como villanos porque queremos liberar a los niños. Cada Pokémon robado es un alma que intentamos salvar. Mientras hablaban, sombras parecían moverse por los rincones. Los ojos de los Pokémon brillaban con luces que no deberían existir. Cada rincón del bosque y la ciudad parecía tener oídos invisibles. A nuevos horrores comenzaron a manifestarse. Ash comenzó a tener visiones de sus padres atrapados en cápsulas. Escuchaba sus voces mezcladas con gritos de Pokémon. Cada flashback lo dejaba mareado, dudando de su propia mente. Misty veía figuras humanoides en lugar de sus Pokémon. Brock percibía a sus amigos como versiones distorsionadas de sí mismos, silenciosas y con ojos vacíos. Observándolo, la realidad se plegaba y deformaba alrededor de ellos. La línea entre lo que era Pokémon y lo que era humano se volvía difusa. Cada recuerdo de infancia que antes parecía simple, ahora estaba manchado de manipulación, miedo y secretos que nunca deberían haber conocido en el grupo. Ahora consciente de la magnitud de la traición de Oak, avanzaba por Ciudad Celeste con pasos cautelosos. Cada sombra parecía moverse por voluntad propia.
Cada ventana reflejaba figuras distorsionadas. Mientras se acercaban al edificio donde Jenny y las cámaras los habían observado, Ash sentía el corazón como un tambor en su pecho, mientras su mente jugaba con recuerdos fragmentados, flashbacks de su madre, de Pikachu, de momentos felices, mezclados con gritos y susurros imposibles de ignorar. Y Misty sostenía a Psyduck, temblando, notando que cada Pokémon parecía cargar secretos más pesados que ellos mismos. Y Brock revisaba cada esquina, cada puerta, cada respiración del aire húmedo, como si pudiera anticipar lo inimaginable, mientras en su interior la sensación de peligro aumentaba, un miedo viscoso que se filtraba por cada pensamiento y cada movimiento, y los susurros de las almas atrapadas parecían seguirlos. Sus voces mezcladas con ecos de Pokémon, con llantos de niños, con gritos que no tenían lugar ni tiempo. La realidad se deformaba y nada era confiable. Incluso la ciudad que creían conocer se transformaba en un laberinto de pesadilla al infiltrarse en el edificio. Descubrieron pasillos llenos de cámaras, hologramas de niños entrenadores dormidos, y el grupo empezó a sentir que eran observados por cientos de ojos invisibles, y en cada sala cápsulas con pokebolas flotaban en líquido verde, cada una irradiando un brillo espectral que reflejaba rostros humanos atrapados, fragmentos de memoria y sufrimiento. Ash sintió un tirón en el pecho al ver una cápsula que contenía un Pikachu idéntico al suyo, y en ese instante la voz de su madre resonó dentro de él, no como un recuerdo, sino como un mandato. Hazlo, Ash, haz lo correcto. La desesperación se mezclaba con una claridad aterradora. Comprendiendo que no podía haber marcha atrás en Jenny, apareció al final de un pasillo armada. Sus ojos eran fríos y calculadores, pero detrás de esa fachada se percibía miedo y obediencia. Misty intentó detenerla. Sus palabras eran torpes pero firmes. Ya no pueden seguir manipulando a nadie. Y mientras las tensiones aumentaban, Jesse y James tomaron la delantera, activando dispositivos que liberaban ondas azules, desactivando los sistemas de pokébolas. Las sombras comenzaron a moverse frenéticamente. Las almas atrapadas emergían en formas brillantes, algunas humanas, algunas tomando la forma de sus Pokémon, otras fragmentadas en luces y ecos de recuerdos. Psyduck se transformó por un instante en la madre de Misty. Onix se desintegró en fragmentos flotantes con rostros humanos llorando. Y Ash, viendo a Pikachu brillar intensamente, comprendió que la liberación no era solo física, sino espiritual, una catarsis que arrasaba con años de manipulación. Pero el mundo afuera no permaneció intacto. Las pokébolas comenzaron a desaparecer lentamente de la región. Los niños entrenadores empezaron a recordar vidas que nunca habían vivido, rostros familiares, momentos que sentían como propios, pero que pertenecían a otros. El caos se instaló como un nuevo orden. Ash ya no tenía a Pikachu, pero cada noche soñaba con su madre sentada en el sillón, diciéndole suavemente: «Gracias por liberarme, hijo». Y en la repisa, la pokébola vacía nunca volvió a cerrarse, como un recordatorio constante de que la manipulación había terminado, pero que las marcas en el alma permanecerían para siempre en los días siguientes. Las calles de Pueblo, Paleta y Ciudad Celeste se llenaron de un silencio inquietante. Los Pokémon desaparecían, dejando ecos de su presencia. Los niños que antes habían confiado ciegamente en sus criaturas, ahora caminaban con una percepción extraña de sus vidas, de sus padres, de las sombras que los habían acompañado. Y cada noche Ash sentía un vacío mezclado con gratitud, sabiendo que la libertad tenía un precio, mientras la región entera se adaptaba a una nueva realidad donde la inocencia de la infancia había sido manipulada, y el recuerdo de los Pokémon como simples compañeros nunca volvería a ser el mismo. Y aunque la paz había llegado, el mundo se había transformado en un lugar donde los recuerdos, los lazos y las almas coexistían en un equilibrio frágil,
perpetuamente consciente del horror que había ocurrido y del amor que había sobrevivido, dejando una huella indeleble que nadie podría borrar, y la pokébola vacía, olvidada en la repisa, brillaba suavemente como si contuviera un susurro de agradecimiento, un eco de lo que fue y lo que nunca debía repetirse, mientras el sol se filtraba entre las nubes, revelando un mundo que nunca volvería a ser inocente en sí. Llegaste hasta aquí, tal vez ya no seas el mismo, porque hay historias que no solo se escuchan, se quedan contigo. Esto fue Voces Ocultas. Suscríbete, activa la campanita y recuerda, hay secretos que solo se revelan en la oscuridad.